Bueno, pues ya estamos. Un webinar más. Buenos días a todos, bienvenidos a la sesión de hoy. Una sesión que, como sabéis, tenemos con Ametic y con la empresa MB3 Gestión, con Adolfo Borrero, que es presidente de la Comisión de Smart Cities de Ametic, y con Francisco Morcillo, que es el CEO de MB3 Gestión. Ambas empresas ambas agrupaciones, empresas con las que hemos trabajado y colaborado estrechamente en los últimos años, especialmente con Ametic, que es agrupación adherida a la red de inteligentes de la Comunidad Valenciana, con la que estamos desarrollando diferentes líneas de trabajo para potenciar la digitalización de nuestros destinos. Y lo que hoy les hemos planteado es que traten de ayudarnos a todos a visualizar cómo va a ser ese escenario que nos espera a la vuelta a la normalidad, conforme vaya reincorporándose el sector a la normalidad, o incluso desde ya, porque estamos, yo creo que inmersos en un proceso de aceleración de la digitalización en el sector turístico que nadie se esperaba. Muchos lo intuían, pero nadie se esperaba que llegara tan pronto. Y lo que les hemos pedido es precisamente esto que os comentaba, que nos ayuden a conocer cuáles son los grandes retos que afronta el sector en materia de incorporación de tecnología, en qué ámbitos o en qué subsectores va a afectar más, de qué manera tenemos que ser conscientes y utilizar la tecnología para relacionarnos con los turistas, para gestionar recursos, un poco una visión muy general de ese post-COVID, de ese proceso de contactless, de ese nuevo escenario que os decíamos. Así que nada, yo por mi parte, lo que os comento siempre, vamos a tener una presentación de ellos de unos 45 o 50 minutos y a partir de ahí pues daremos unos 15-20 para preguntas que yo iré recogiendo a través del chat y formulándoles cuando llegue el momento. Así que nada más. Adolfo, Francisco, cuando queráis, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenidos a los webinars de turismo, de Animatur. Un placer y adelante. Muy bien. Pues muy bien. Pues buenos días. Muchas gracias. Francisco, tú comienzas, ¿no? Muy bien, pues nada, en primer lugar, muchísimas gracias a Invatur por la invitación y en la persona de David Giner, que ha coordinado nuestra intervención. Y nada, pues como siempre, para nosotros es un placer poder estar con vosotros, siendo como sois pioneros en el ámbito del turismo y nosotros, bueno, aportar nuestro granito de arena para vivir y convivir en esta situación que nueva para todos y sobre todo diferente, donde la tecnología está jugando un papel muy importante y donde la incertidumbre, pues ahora mismo es la madre de todas las certidumbres que hay, ¿no? También dar las gracias a todos los asistentes que están haciéndolo a través de sus dispositivos móviles. Indudablemente esta era post-COVID también es una era de dispositivos móviles y de mucho webinar y de mucho teletrabajo y de muchas eficiencias, y creo que sesiones como estas son las que realmente van a permitir que podamos ir llevando poco a poco este proceso de cambio, ¿no? La intervención, bueno, va a tener como dos bloques diferenciados. Digamos, la intervención global, yo me voy a sentar un poco las bases desde el punto de vista más, digamos, más holístico, ¿no? De cuál es la situación que tenemos y de dónde veníamos. Y para luego Adolfo darle paso y entrar más en el detalle ya de soluciones tecnológicas y desde su gran experiencia en la industria del sector, tanto tecnológico como turístico, pues cómo las empresas están evolucionando de manera muy rápida para dar respuesta al propio mercado y, mejor dicho, a la propia situación, ¿no? El futuro del turismo post-COVID, pues un poco el eje, ¿no? Fijaros que para plantear un poco el marco de referencia, qué cosas se han dicho ya, ¿no? O sea, yo creo que es importante, llevamos más de 2 meses de confinamiento y en el ámbito del turismo, pues hay muchos estudios y todo parece indicar que va a haber de 6 a 12 meses que será muy complicado, que de 12 a 24 meses será el periodo que tarde en recuperar el sector.
y además que posiblemente se habla que hasta el 2022 no se recuperen unas cifras medianamente lógicas y un poco cercanas a lo que teníamos en el 2018. Pero lo que sí está claro en todo momento es que la digitalización se sitúa como uno de los puntos clave para esa recuperación turística. Es decir, indudablemente hay un proceso de cambio, pero lo digital está presente en todo momento. Y además, con una cuestión clara, ¿no? Habrá retorno, pero solo si hay confianza, por lo tanto, habrá que ver cuál es el papel que tendrá que jugar la tecnología, en este caso, para ganar esa confianza, que evidentemente la digitalización será clave en esa nueva experiencia, como decíamos. Habrá que tener en cuenta que lo local tendrá una visión muy importante frente a lo que venga importado y que también vamos a tener en cuenta que vamos a enfrentarnos a un consumidor con recursos que puede ser que estén limitados, con recursos económicos limitados, y tendremos también a la resiliencia como una de los hábitos naturales del ciudadano en general y el propio turista, ¿no? También quiero hablar de resiliencia periodística y de titulares, porque indudablemente cualquier comunicación, cualquier titular que se haga, que sea contraria a algo que invite la confianza, pues también puede afectar y puede generar ese efecto de conocimiento o desconocimiento de una situación actual. Por lo tanto, este es el marco en el cual nos enfrentamos. Como decía al principio, hay muchísima incertidumbre, se pide mucha precaución y lo hablaba, que la única certidumbre es la incertidumbre que existe, ¿no? Pero además hay que tener en cuenta que estamos en un sector y una industria donde, fijaros que hace un año movía 1.400 millones de personas, según la Organización Mundial del Turismo, ¿no? Que si le sumamos los desplazamientos internos se podría multiplicar hasta por 3, ¿no? Y la mayor amenaza es que no está en lo desconocido, es decir, que no sabemos realmente hacia qué nos vamos a encontrar. El distanciamiento social es una de las premisas frente a esa imagen que vemos, que era lo normal, lo habitual que nos podíamos encontrar en cualquier turismo de cualquier ciudad en el ámbito de España o a nivel internacional, ¿no? Pero sigamos andando en ese concepto y poco a poco con el concepto del COVID, sin entrar en un concepto de marcas y de sellos, y es cierto, incluso desde la propia comunidades autónomas se está trabajando y en la comunidad valenciana se está trabajando en ese concepto de destino seguro, ¿no? Destino seguro donde se empieza a hablar precisamente de ese aforamiento para poder mantener el distanciamiento social, el poder hacer una detección precoz de cualquier anomalía sanitaria que pueda ocurrir. Indudablemente la inteligencia de los datos, al tener la información, es clave para tomar estrategias concretas y además, por supuesto, la comunicación como elemento clave para generar esa confianza. Y destacan también, entre esos 5 pilares, la tecnología contactless, que es la que hoy nos trae aquí, y con ese concepto de turismo contactless que nosotros estamos planteando y que estamos visualizando, ¿no? ¿Qué se decía del contactless, no? Fijaros que si nos remontamos un poco qué era el contactless hasta la fecha y qué teníamos como conocimiento, se planteaba o su venta era siempre asociada a conceptos de comodidad, a conceptos de rapidez, a conceptos de flexibilidad, la seguridad, el posible control que podía llegar a tener, y no tenía un coste adicional. Pero en ningún caso, en ningún elemento de marketing a la hora de aplicar este tipo de tecnología, se utilizaba, por supuesto, el control del riesgo sanitario. O sea, digamos que tenemos un nuevo escenario donde el contactless viene a cubrir una necesidad que no existía, o por lo menos no se planteaba desde el punto de vista del marketing. Por supuesto, no lo incluía en ninguna digamos, de las herramientas de las grandes compañías de marketing a nivel digital, a nivel económico, o incluso las propias herramientas tecnológicas, soluciones tecnológicas que se estaban aportando, que tenían más como una experiencia de usuario que
que una cuestión puramente higiénica o sanitaria. España no era precisamente un país asociado a esa cultura contable. O sea, de hecho, en el dato del 2018 estábamos casi en el vagón de cola en el uso por ejemplo, de tarjetas, ¿no? Contable, o de tarjetas de crédito, ¿no? Con lo cual, el uso del contable, pues lógicamente, también se reducía, ¿no? Entiendo también que el concepto contable, que tal y como iremos viendo a lo largo de la sesión y también luego Adolfo detallará, pues el concepto de turismo no solamente lo asociamos a la cuestión de la tarjeta como tal, pero sí nos da una imagen bastante importante de hacia dónde nos dirigimos y de dónde veníamos, ¿no? Y ese era el dato que teníamos frente a datos como, por ejemplo, Corea del Sur, que estaba en un 14% del uso del dinero efectivo, ¿no? Cuando se implementan soluciones y se empiezan a hacer comparaciones en estos primeros momentos de confinamiento, siempre hemos tenido en la retina qué se estaba haciendo en los países asiáticos y qué problemas teníamos en España, ¿no? Pero además, si nos fijamos en el barómetro de Mastercard que hizo en el año 2019, y sobre unas 11.000 entrevistas que se realizaron, incluyendo municipios de mayores de 2.000 habitantes, prácticamente el 55% de los consumidores usaban la tarjeta y solo lo hacían por comodidad y rapidez. Evidentemente no existía este nuevo escenario, pero esos eran los dos atributos por los cuales se utilizaba este tipo de tarjeta. Además, había un gran gap en el uso, donde el 77% de los jóvenes lo usaban para el e-commerce frente a un 18% de mayores de 55 años. El 14% no disponían de teléfono móvil. Por lo tanto, ojo que también este concepto es importante, pero también puede generar, y lo pongo en interrogación, una exclusión digital y sanitaria. Ya no estamos hablando solo y exclusivamente de la exclusión digital, porque también muchas de las soluciones que se están aportando o que se van a aportar, lógicamente están asociadas a cuestiones sanitarias. Y por lo tanto hay un camino que hay que trabajar en esa inclusión también digital para la mejora sanitaria de todo este gap que se detecta y que se detectaba. Por lo tanto, yo creo que eso es un ejercicio que también toca realizar en esa filosofía y en ese nuevo enfoque contable en el ámbito del turismo, ¿no? Sí quería poner un poco en énfasis que no confundir algunos términos, ¿no? Vamos a entrar en profundidad tecnológica, pero evidentemente cuando se habla del contable, el contable puede llegar de distintos puntos a la tecnología. Te puede llegar dependiendo un poco el uso que se esté haciendo. No es lo mismo la tecnología RFID que está asociada más a la industria logística y que además con radiofrecuencia permite una mayor distancia a la hora de la comunicación, o el Bluetooth que se diseña fundamentalmente para compartir archivos, ¿no? Es decir, un poco para conectar varios dispositivos. Sin embargo, normalmente, aunque no es la única, la mayoría de las soluciones se asocian a tecnología NFC, que sí está orientado un poco al día a día de los consumidores y que con distancias menores de 20 centímetros, con 4 o 5 centímetros de acercamiento, pues permite el hacer cualquier tipo de gestión vía tarjeta, vía algún dispositivo, alguna prenda tecnológica, algún dispositivo móvil, controlando accesos, contactos, etc. También hay que mencionar que existe incluso tecnologías asociadas a ultrasonido que ya se están desarrollando como solución al propio contable. También diferenciar de la clásica tarjeta con chip y el PIN que tiene unas funciones mucho más de encriptar la información y que dar una mayor garantía para hacer transacciones económicas mayor importante. Por lo tanto, digamos que estamos ante un concepto que ha tenido durante una época una preponderancia en el ámbito económico y tiene un origen muy importante en el ámbito económico, pero poco a poco ya se fue desarrollando también para controles de acceso y otro tipo de actividad. Y el paso en el cual nos estamos encontrando es el concepto contable como filosofía general a la hora de plantear, en este caso, el turismo, ¿no? Por lo tanto, fijaros cuáles son sus posibles usos, ¿no? Es decir, ahí tenéis
un conjunto de fotografías que tienen que ver como dispositivo para el acceso a la movilidad, eventos, pago con elementos, tarjeta, biométrica, anillos digitales, es decir, cualquier tipo de elementos que pueda de alguna manera dar esa solución. Más adelante en la presentación Adolfo entrará en detalle en algunas cuestiones, pero fijaros que nos encontramos ante un nuevo escenario que nos permite tener un conjunto de dispositivos que están al servicio de la industria, en este caso, en la industria del turismo, ¿no? Pero además, ¿qué se ha estado haciendo durante estos 2 meses que llevamos, ¿no? Es decir, por destacar algunas acciones concretas, la banca automáticamente, dada la situación que se estaba viviendo, lo primero que hizo fue aumentar los importes que se estaban haciendo a través del contable, ¿no? Es decir, porque era una cuestión muy, muy necesaria, ¿no? Los propios protocolos, los 19 protocolos que hace poco salía entre el Ministerio y el ICTE, ya en todo momento hacía mención, y en el caso del turismo, en los protocolos asociados al turismo, el uso prioritario de la tarjeta como medio de pago. Es decir, ya evidentemente no puede existir una obligación, pero sí una preponderancia a la hora de ordenar un poco ese discurso hacia ese distanciamiento, ¿no? Y luego, además, se potencia la digitalización como experiencia de cliente. Luego os contaré un detalle concreto, alguna compañía, cómo lo está haciendo, alguna compañía hotelera, pero entender esto como una mejora de la experiencia de usuario, no como como combatir el miedo a cuestiones de riesgo sanitario, ¿no? No hay que olvidar que queda un camino bastante importante por recorrer, es que el 65% de los fraudes que se suelen aparecer en las tarjetas aún vienen por contable. Por lo tanto, yo creo que eso es un tema que a futuro la industria lo va a garantizar, lo va a mejorar, lo va a desarrollar, pero igual que ha pasado con plataformas tecnológicas que se están utilizando, por ejemplo, para el desarrollo de webinars, ¿no? Que ha habido de pronto han aparecido como la espuma, ¿no? Y han empezado a salir soluciones, algunas con mayor o menor riesgo de seguridad. Con esto nos pasará exactamente lo mismo, ¿no? Llegado a este punto, fijaros que hago digamos, esta matriz de cuál sería la posible, y aquí me quiero detener un poquito más, cuál será la posible confianza sanitaria de la tecnología digital que ya disponemos, ¿no? Es decir, cómo vamos a enfrentarnos a ello, ¿no? Es decir, si yo soy ya el turista que pronto volverá, ¿cómo me voy a encontrar en el acceso a restaurantes? ¿Cómo me voy a encontrar en los servicios que presta un restaurante? En la búsqueda de información, en la propia experiencia, o bien en los hoteles, los eventos, en las playas o en el espacio natural. He querido condensar en esa matriz cuál es el cambio de concepto que se va a empezar a producir en todo lo que sería el servicio y en el servicio turístico, ¿no? Lógicamente nos encontraremos en las aperturas de acceso en los restaurantes donde podremos encontrarnos rápidamente las aperturas automáticas de puertas, es decir, evitando también el contacto físico, donde en los propios restaurantes y cafeterías te puedes encontrar donde ya la sensórica sea clave para el desarrollo de cualquier actividad que quiera utilizar, bien utilización de los aseos, para que se encienda la luz de manera automática, la biométrica, para que se ponga a lo mejor un dispositivo en marcha o no, es decir, evitando todo ese tipo de contactos. En la búsqueda de información tendremos esas cartas digitales que empiezan a sustituir esas cartas físicas que forman parte, digamos, de la fotografía habitual de un hotel o un restaurante o una cafetería, ¿no? Y luego, sobre todo, la posibilidad de poder compartir esta experiencia sanitaria dando confianza, o sea, todo este momento que se está viviendo, ¿no? Si vamos a los hoteles en ese concepto, nos pasaría exactamente igual. Nos encontramos donde todo este proceso, el check-in, el check-out, ya se puede hacer mediante tarjeta. La llave inteligente como elemento clave para la utilización de todo ese proceso, incluyendo no solamente la apertura de las habitaciones, sino también en los propios servicios,
o incluso todos los servicios que pueda tener el propio hotel, tanto a través de tarjetas como a través de prendas digitales que puedan permitir el uso o brazaletes o algún tipo de elementos que puedan permitir el uso de cafetería, de link, etcétera. E igualmente el uso de todo lo que sería esa lectura digital y de código, o también poder disfrutar de la domótica que pueda tener la propia habitación o el propio control de voz. En eventos nos pasa exactamente lo mismo, o sea, tarjetas de acceso, tarjetas monederos incluso para consumidores y degustaciones, es decir, ya podremos irnos a eventos donde haya un brazalete, donde ya incluya una serie o una tarjeta que ya incluya una serie de consumiciones concretas para evitar el contacto físico del dinero y que cuando accedas al evento, que puedas haber accedido por una tarjeta o un brazalete, ya tenga incluido un monedero electrónico que permite haciendo el pago de todas las consumiciones internas, ¿no? Igualmente, toda la cartelería, todos los elementos con esa lectura digital y de código, y incluso en este tipo de eventos, todo el vending que pueda asociarse, pues también vengan por contarle. Y pongo ahí incluido mascarillas, ya hay máquinas de vending que están suministrando las propias mascarillas, ¿no? Para las playas nos pasa exactamente igual. Ya será habitual que las reservas de tumbonas, algún pago concreto de terraza, chiringuito, apertura de alguna puerta de aseos públicos. Es decir, todo ese tipo de conceptos ya nos vamos acercando con ese tipo de tecnología. Nos vamos prácticamente a minimizar todo el contacto físico al margen de siempre la tediosa cuestión de llevar a lo mejor la tarjeta, la cartera y tal. Bueno, pues eso también puede ser incluso una ventaja, el hecho de que tengamos un dispositivo personalizado y que no lo puede utilizar nadie más para previamente poder hacer el pago de todos estos, digamos, servicios que se prestan, ¿no? Y luego incluso también, ¿por qué no?, hasta en los propios espacios naturales, ¿no? Es decir, todas las actividades y ocio que se puedan hacer en pequeños espacios rurales, empezar y lógicamente va a propiciar que esa brecha digital que hasta este momento tenía para el pago efectivo, este distanciamiento va a mejorar mucho en la relación, tanto en el pago como en el uso de actividades a través del bien del dispositivo o bien en el pago de tarjeta. Tenemos en este caso el móvil, como pongo ahí, como elemento de peregrinación turística, ¿no? Nos va a permitir de una vez por todas que a lo mejor lo que parecía que podía ser un camino bastante largo se puede incentivar en todo lo que es el ámbito del turismo natural, el ámbito del turismo rural, todo ese tipo de procesos, poder ir incorporando tecnologías que hasta la fecha pues no incluía todo este tipo de servicios, bien de pago por contarles, bien de lectura de código o bien de control de acceso, ¿no? En espacios que además pueden ser que no necesiten el personal y que a lo mejor el hecho de haber tenido previamente una reserva te pueda permitir hacer el previo pago, el acceso a ese espacio natural o bien a ese recurso turístico que esté un poco más apartado de la zona más urbana, ¿no? Digamos que nos encontramos con un ecosistema bastante amplio de acceso. Como veis, no es una cuestión solo ya exclusivamente del pago contable por tarjeta. El concepto contable ha venido a decir, vamos a propiciar el distanciamiento y vamos a mejorar en la forma de relacionarnos tanto en el pago como en el acceso, como también en esa experiencia, ¿no? Continuando con este concepto que hablamos de turismo en la era contable, por hacer un resumen final de esta primera parte de las intervenciones, ¿qué 6 cuestiones nos estamos encontrando y cuál es la foto con la cual debemos, digamos, visualizar el proceso que se está haciendo, ¿no? En principio, es evidente que hay una priorización de estos dispositivos móviles, tanto para la gestión de reservas, los pagos o las experiencias de usuario en instalaciones turísticas, como antes os comentaba, ¿no? Por supuesto, reducir el uso del efectivo. Ya lo decía el ICTE, ya lo decía el Ministerio, priorizando el pago con tarjeta o pagos móviles y promoviendo esa tokenización frente al uso físico del dinero. Es indudable que la sensórica adaptada va a propiciar ese
ese concepto de la era contable, es decir, toda esa sensórica ya existía que nos permitía prácticamente el poder hacer uso de elementos sin llegar a tocar, pues eso va a mejorar muchísimo en acceso de puertas públicos, reduciendo contacto, todo ese concepto. El uso del código QR o cualquier elemento de lectura digital que se puede utilizar frente a esos elementos físicos que nos encontramos en todo momento, tanto para la consulta o para acceso, sea un hotel, sea una cafetería, sea un restaurante o cualquier elemento que necesitara tocar y que nos generara esa desconfianza, ¿no? Luego hay una cuestión muy importante que también forma parte de esa era contable, que es el concepto de la reserva y la comunicación. Estamos en un país que nos, digamos que por nuestro concepto estábamos asociados a ese turismo de masa, esas colas, ese aglutinar a personas y poco asociados a esas reservas, ¿no? Quizás esa costumbre, esa necesidad también para evitar ese concepto de distanciamiento social nos va a mejorar mucho tanto en las labores de comunicación como también en las labores de tranquilidad a la hora de iniciar, por lo menos en los momentos, en la parte más incipiente de todas estas fases de desescalada global, cómo vamos a ir acercándonos y para saber que vamos a estar tranquilos en todo el proceso, ¿no? Y luego hay un concepto que es la experiencia del usuario. Es decir, yo dejo esta frase para el final, este concepto para el final, porque si en algo hay que hacer es trasladar que todo este tipo de actuaciones tecnológicas que estamos aquí mencionando y que se van implementando a lo largo del tiempo, tienen que tener como hilo conductor una mejora en esa experiencia que va a tener el cliente. No tenemos que aportar la confianza con la tecnología, pero no para reducir ese posible miedo, sino para mejorar y disfrutar esa experiencia que se tiene. Y ese es un ejercicio que hay que hacer. Ya hace poco la propia, hay una cadena hotelera como Barcelona que acaba de hacer una campaña muy concreta donde precisamente empiezan a comunicar de manera muy clara cuáles son sus medidas para la era post-COVID, pero también ponen énfasis todo el concepto digital y cómo también los beneficios extras que se pueden llegar a tener con todo este proceso de digitalización y de distanciamiento físico de las propias personas dentro de sus establecimientos. Yo creo que, en definitiva, y con esto quiero dar paso a Adolfo, un concepto muy claro. La era contable o el turismo en la era contable no es un turismo solamente de pago con tarjeta contable, es una forma de entender que el distanciamiento va a traer consigo el uso de dispositivos que nos permitirán que podamos hacer nuestra actividad sin tocar cuestiones físicas y que va mucho más extendido. Espero que haya sido de vuestro interés esta primera intervención y luego en el turno de preguntas pues del chat pues será un placer poder contestaros a todos y daros a cualquier aclaración que pueda surgir. Doy paso aquí a Adolfo para que continúe con la intervención. Muy bien, Francisco, muchas gracias. De nuevo agradecer al Invatur la invitación a esta ponencia y a David Giner en particular y agradeceros vuestra asistencia. Vamos con la introducción, Francisco, si me ayudas a pasarla. Como bien estaba diciendo Francisco, pues las tecnologías contactless se están imponiendo clarísimamente para desasistir múltiples servicios, ¿no? que ofrece el sector turístico. La época post-COVID, que esperemos que podamos hablar de la época post-COVID, todavía estamos en la curva de salida, esperemos que sea más pronto que tarde. Está claro que las interacciones van a tener que ser las mínimas posibles, tanto con personas como con dispositivos. Y como hemos visto en la introducción, está claro que las tecnologías contactless que ya se estaban utilizando por cuestiones más bien vinculadas a la productividad o a la eficiencia, en algunos casos, pues como hemos visto, a la comodidad,
ahora tiene un nuevo apelativo, que es el de la higiene. Tengamos pandemia, no tengamos pandemia, este nuevo adjetivo que se le va a agregar a las tecnologías contactless va a ser un argumento de peso para su utilización. Anteriormente se ha hecho una mención sobre el tema de los protocolos del ICTE. De hecho, esto es una cuestión tremendamente importante porque incide de manera directa en el uso intensivo de tecnologías contactless dentro de los propios protocolos. Hemos visto ya diferentes usos. Y aquí hay una componente que sí me gustaría destacar, que es el sello que el ICTE ha propagado ahora mismo, está anunciando del turismo saludable, ¿no? O seguro, Safe Tourism Certified, que como sabemos y lo estamos viendo en múltiples reuniones que estamos manteniendo últimamente, el miedo que existe actualmente al destino, a hacer turismo, digamos, el objetivo a batir. La recuperación de la confianza del turista y va a ser un factor competitivo entre diferentes destinos. Cualquier síntoma, cualquier elemento de duda que pueda generar, cualquier sorpresa que se le pueda dar a un turista, va a hacer que elija por un destino, digamos, más cierto y más seguro. Aquí el ICTE ha contado, como estáis viendo, con todas las asociaciones vinculadas con el sector del turismo y ahora mismo, y nuestra visión específicamente desde Ametic, está en la implementación digital precisamente de los protocolos, tanto para hacer que sean manejables como para su seguimiento en el caso de posibles inspecciones que puedan realizarse sobre el protocolo. La batalla se ganará establecimiento a establecimiento. No creo en el concepto del COVID-free para un destino o para un territorio. Tendremos que generar esa confianza entre todos, implementando los protocolos a pie de calle en cada uno de los negocios y en cada una de las instalaciones que conforman la oferta turística nuestra. Desde Ametic quería sacarlo a colación. Hemos presentado, de hecho está presentada desde la época del ministro Nadal, una serie de iniciativas de proyectos macrotractores que, como estáis viendo, uno está totalmente incardinado en el turismo digital, que os comentaré un poco más en detalle, pero también estamos viendo otros que están pues con el concepto de cashless o el tema de la movilidad integrada sobre el vehículo eléctrico, que también tiene su vinculación evidentemente con el mundo del turismo, proyectos sobre la salud digital y otro más vinculado al sector agroalimentario. En realidad todos tienen mucho que ver con el turismo, pero específicamente hemos presentado un programa que además está progresando muy bien a nivel ya del Ministerio de Turismo y está siendo, digamos, muy bien recibido en estos momentos. Evidentemente, estos proyectos que se concibieron en la época pre-COVID están siendo actualizados para, digamos, adaptarse a la nueva situación. El de turismo queremos incidir en la digitalización de 35.000 pymes turísticas. Creemos que incluso con las últimas conversaciones esto podría ir a más. Ya veremos cómo responde en definitiva el Ministerio y los fondos que se puedan asignar al fondo y también a ciertos destinos turísticos para que puedan hacer una actualización digital de sus servicios. Bien, vamos a comenzar con una sección un poco más práctica para que veáis ejemplos de empresas que están dentro de la Comisión de Smart City
de Ametic, que están ya haciendo soluciones contactless. Son soluciones que teníamos desde hacía tiempo, pero que ahora mismo cobran muchísimo más sentido. Es decir, que son soluciones existentes en el mercado, como anteriormente también vimos, teníamos muchas soluciones, la tecnología estaba ahí para dar respuesta a muchas problemáticas, y que ahora, pues, evidentemente, tienen, al tener que responder a una crisis sanitaria, pues se ve que tienen un sentido muchísimo mayor, ¿no? Por ejemplo, este es el caso de un sistema de pago. Es curioso que no utiliza, digamos, tecnologías como veíamos anteriormente, como pueden ser NFC o Bluetooth, sino que lo está utilizando por ultrasonido. Evidentemente, esto genera una independencia y, sobre todo, un distanciamiento, porque el ultrasonido frente a otras tecnologías te puede mantener una distancia bastante mayor. ¿Sí? Otro uso que se está utilizando es el uso de taquillas, que en el mundo del turismo también se está dando, pues, por ejemplo, en aeropuertos. De nuevo, aquí el móvil es el elemento que se convierte en el centro de atención, el elemento básico, ¿no? El móvil, al contener también biometría nuestra, genera una identificación bastante exacta y en realidad puede ser atacado, ¿no? Puede ser hackeado el móvil, pero hoy día, y estamos viendo también tendencias a la protección de esa seguridad del móvil, con lo cual se hace un dispositivo ineludible para este tipo de usos. Lo comentaba anteriormente, pues empresas como Bitchiking que están haciendo llaveros, en definitiva, para la apertura de cierre en determinados elementos. Pueden ser, pues, desde las puertas de un apartamento turístico, como se podría hacer en la puerta de un hotel. Conocéis ya la existencia, y porque ya se estaba ahí, hoteles completamente desasistidos. Esta será una tendencia que creemos que se seguirá imponiendo. En este caso veis que la tecnología que utiliza es Bluetooth. Una empresa muy interesante de la Comisión de Smart City de Ametic, que es GBAM, ha hecho o ha tenido que hacer una adaptación de lo que ya venía haciendo. Esta empresa ya gestionaba, pues, por ejemplo, en monumentos como la Alhambra de Granada, toda la gestión de accesos, de cola, la venta online previa, etcétera, ¿no? Cuestiones que se van a tener que imponer clarísimamente, sobre todo, y seguro que tenéis en mente más de un museo o una atracción turística o un monumento en el que las colas todavía se estaban formando en la época pre-COVID. Evidentemente, esta masificación se puede controlar a través de aplicaciones, pero en este caso incluso ellos gestionaban las audioguías, ¿no? Que las hacían a través de tablets. Pero evidentemente, ahora que han hecho, pues han eliminado la tablet que te la daban, por ejemplo, en el acceso al Escorial, y lo que han hecho es desarrollar apps de manera que tú, con tu propio dispositivo, haces toda la gestión completa. Entonces, no necesitas en todo el proceso tocar ni acceder a ningún dispositivo, ningún elemento, con lo cual, digamos, la libertad del contacto está garantizada. La comanda electrónica dentro de los restaurantes y cafeterías es otro de las cuestiones que se van a imponer. Ya está bastante desarrollada, pero prácticamente va a ser una exigencia, y los locales, los establecimientos que quieran defender una certificación
y sobre todo una generación de confianza a sus clientes, van a tener que implementar este tipo de medidas. Sí, Francisco. Otro tipo de soluciones que se están dando, pues, por ejemplo, no tocar botonaduras. En este caso estáis viendo ahí una imagen de un portero electrónico. Ya es posible a través del móvil, alterando la electrónica del portero electrónico, hacerlo así. Se está haciendo también evitando en el acceso de ascensores, para tampoco tener que tocar nada. Veis también el uso también en el traqueo y la geolocalización de la gente. Esto está más bien pensado desde el punto de vista del distanciamiento y sobre todo la canalización de flujos de personas dentro de edificios, que se puede hacer por diferentes tipos de tecnología. Una tecnología muy interesante que se está desarrollando y que no necesita de geoposicionamiento dentro de los edificios. Pensaba en un centro comercial, por ejemplo, ¿no? de diferentes plantas, o un museo que tuviera diferentes plantas. Lo que está haciendo es leyendo la huella digital, la huella electromagnética, perdón, que generan los diferentes dispositivos tipo concentradores de wifi o otros elementos que pueda haber dentro de del recinto. Esto genera un posicionamiento bastante preciso, y también, al ser la huella electromagnética de cada planta diferente, te permite saber en la planta que te encuentras, con lo cual incluye el eje Z dentro de la posición, que es muy interesante a la hora precisamente de hacer pop-ups que indiquen a través del móvil situaciones o elementos de interés que convieran resaltar, bien sean comerciales en el caso de un establecimiento de una tienda, como elementos que puedan ser de interés desde el punto de vista turístico. Sí pasa. En el transporte hay muchísimas cuestiones que evidentemente hemos estado utilizando con un contacto físico, y que gracias a tecnologías inalámbricas, bien sea Bluetooth o NFC o cuestiones o ultrasonido, que es una tecnología que, como os digo, se está imponiendo bastante, pues nos permiten hacer pagos, hacer órdenes de alimentos, te permiten hacer sacar tickets automáticamente sobre máquinas sin tener que interactuar con ellas de manera física. El distanciamiento social está en el meollo de todo este tipo de tecnologías y aplicaciones y soluciones. Como veis, ahí tenéis más ejemplos de su uso, incluso, pues, por ejemplo, en el tema de la paquetería, ¿no? Cuando llega a la recepción del sitio que sea, pues no tener ya que tocar ningún elemento, como veis también en el caso de las recepciones de hoteles o en las máquinas de vending, etcétera. El uso en los espectáculos también es otra forma de utilización de este tipo de tecnología. El ticketing digital, es decir, la eliminación total de la necesidad de emisión de tickets para los accesos a cualquier tipo de evento. Tracking de personas. Aquí vemos un caso de otra empresa de la Comisión de Smart City, que es Ikusi, del grupo Ormazábal, que está haciendo sistemas de traqueo de personas. Estos sistemas son importantes a la hora de la gestión de los flujos de turistas o de personas dentro de espectáculos o de museos o de atracciones turísticas, en definitiva.
utiliza tecnología mixta en este caso para hacer ese posicionamiento de personas y luego para hacer el ordenamiento del flujo. Y finalmente, creo que esta es de las últimas que quería enseñaros, una empresa que se ha adaptado a las circunstancias actuales para los sistemas de desinfección. Sobre todo quiero resaltar la parte de indicaciones que pueden ser bien de marketing o podrían ser en un edificio de otras características para guiar al turista. ¿Sí? Pasa. El uso de la inteligencia artificial y la analítica de datos, aunque cae, digamos, fuera, digamos, del concepto del contactless, digamos, reside en el backend de los sistemas. Entonces, quiero resaltar el uso que se va a hacer muchísimo más intensivo a partir de estos momentos, porque precisamente todos estos sistemas de traqueo de personas, de flujo de turística, tienen que estar basados en sistemas de analítica de datos, en definitiva, de diferentes fuentes. Aquí salgo a colación un proyecto de Tecnalia con Ibermática en esta línea. Y hasta ahí, no es una explicación exhaustiva, pero era simplemente por fijar conceptos en algunos de los casos que hemos estado comentando, que Francisco ha hecho en la introducción, y quedo aquí pendiente a las preguntas que queráis hacernos. Gracias, Rodolfo. Gracias, Francisco. Hay un par de preguntas en el chat y yo tengo alguna más si no surge alguna más. Comenta Mónica Romero que todos estos dispositivos que habéis ido comentando, que bueno, si son caros, si son asequibles para las empresas turísticas que están ahora pasando un mal momento, si conocéis, entiendo yo, alguna vía para poder financiar la adquisición por parte de las empresas de este tipo de tecnología. Hombre, hay tecnologías aquí, estas no son muy caras de implementar, dependiendo además, evidentemente, del tipo de cliente en el que se haga. Estamos preocupados porque evidentemente no es el momento mejor para el sector turístico sin ingresos como se encuentra actualmente, pero sí conozco ayudas, ¿no? que existen para empresas turísticas, ¿no? Hay líneas, ¿no? de ayudas actualmente para implementarlo. Nosotros, como comentaba anteriormente, estamos precisamente planteando una ayuda masiva desde el Ministerio de Turismo con una implementación rápida, porque, claro, hablamos aquí de proyectos macrotractores y todo el mundo estará pensando que esto se nos va a ir en el tiempo, ¿no? Lo que estamos bloqueando o intentando bloquear fondos ya existentes del actual programa Marco. Entonces, si el programa este que os comentaba anteriormente sigue marchando como vemos, vamos a tener a disposición para muchas pymes turísticas este tipo de ayudas vinculadas a la digitalización, donde las tecnologías contactless, pues evidentemente son un aspecto más de ello. Yo sí, solamente quería hacer mención que al margen de por supuesto, de esa ayuda y esa, digamos, también esa mejora del hábito, que también yo creo que es necesario. Yo creo que las instituciones también tienen que trabajar un poco en ese concepto, esa comunicación que decíamos al principio, que tiene que ir acompañando en ese proceso de confianza. Pero lo que sí viene a hacer todo este conjunto de actuaciones que ahora mismo se están viendo como necesarias es poner en valor tecnología que ya existía, el uso masivo del móvil o la tarjeta, que prácticamente empezaba a tener un uso bastante importante. Hay un 90 y tantos % de usuarios de móvil, con lo cual lo que se trata es precisamente eso, dar una utilidad realmente práctica, ¿no? Y sobre todo generar ese nuevo vector que no estaba dentro de estas tecnologías, que es el vector sanitario, porque nos ha pasado con el teletrabajo,
pues yo creo que el vector sanitario, lo que pasa es que hay que coger ese vector sanitario y darle todos esos atributos y convertirlo, como bien decía antes, en una experiencia del usuario, no solamente el factor miedo. Pero indudablemente, como decía Adolfo, hay muchas de estas tecnologías que ya están, algunas no son excesivamente caras y otras indudablemente pues también van a reformular muchos modelos de negocio a la hora de cómo articular o incluso cómo gestionar, porque yo creo que aquí hay una palabra muy importante que es cómo se van a volver a gestionar, sobre todo también tanto eventos como el acceso a los museos, cómo se van a gestionar la propia hostelería y la restauración, ¿no? Yo creo que ese concepto, yo creo que hay que sumar todo eso y a lo mejor la inversión tiene que ser un poquito en tecnología, pero también un poco en ese coaching empresarial para tener ideas creativas que permita sacarle provecho y jugo al propio turista, ¿no? Claro, es que en línea con eso que acabas de decir, a mí me da la sensación de que igual estamos a las puertas de una nueva brecha digital. Una brecha digital que viene por la parte de las empresas que ya tienen adquirida o tienen ya mucha cercanía, por así decirlo, adquirida familiarización, por así decirlo, con las tecnologías y que ahora van a ser capaces de responder rápidamente a todo este escenario que viene de digitalización, de contactless, y por otra también a lo mejor hay una nueva brecha o se amplía la brecha que hay también en la demanda, porque hay determinados perfiles que sí que están acostumbrados y saben cómo van a utilizar, la utilidad que va a tener todo este tipo de herramientas que se van a ir implantando. ¿No tenéis esa sensación de que a lo mejor la tecnología vuelve a pegar un acelerón y hay destinos y hay empresas que se van a subir al carro y hay determinados nichos de demanda que lo van a seguir y el resto va a seguir en un segundo o tercer nivel? En relación a lo que comenta del impulso de la tecnología, sin duda, o sea, el ejemplo que mostraba Adolfo del tema del museo de Jeban es clarísimo. Yo preparando la sesión leía varios artículos, por ejemplo, todas las recomendaciones que se estaban dando, por ejemplo, para el tema de los dispositivos móviles para que te dan en el museo a la entrada, la limpieza, cómo hay que hacerlo, procurar que no sean reutilizables. Es decir, claro, llega un momento que tienes que repensar si ese modelo es el adecuado, quizás mucho más operativo, ni tan siquiera nada. Es decir, tengo el móvil, y me conecto de esta manera porque eso ya quizás posiblemente tenemos que trabajar en otras cuestiones, ¿no? En relación al tema de la brecha, pues bueno, es evidente que va a haber que trabajar muy duro en generar que todos tengan las mismas oportunidades, pero ha pasado igual en el ámbito del empleo, como decíamos, lo he dicho un par de ocasiones, con el tema del teletrabajo. Al final, la marcha forzada, cada uno ha ido ubicando, tuvieras o no teletrabajo, porque también en esto ha habido incluso mucho debate qué es el teletrabajo. Si tienes VPN, el teletrabajo, si no tienes VPN, hay otras herramientas, pero realmente al final, la consecuencia final era que la gente podía trabajar desde su casa. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista, y ahora cedo la palabra a Adolfo, yo creo que efectivamente puede haber una brecha, pero también hay una oportunidad magnífica para mejorar toda esa experiencia, porque creo que detrás de ese trabajo que se haga pueden venir también muchas oportunidades y sobre todo mejorar, a través de estos dispositivos se puede mejorar la comunicación y tener, como ponía Adolfo al final, muchísima información, porque no olvidemos, y aunque hoy no aplicaban el tema, el backend de todo este proceso, lo que nos va a dar sin duda es un conocimiento mucho mayor de la necesidad que van a tener los usuarios y si se saben explotar los datos, y creo que esta crisis los datos han dicho mucho, pues sin duda pueden mejorar también nuestra calidad turística del país, ¿no? Sí. ¿No? Sí, vamos, yo creo que efectivamente esto, como siempre, pues amenaza y es oportunidad, ¿no? Entonces, evidentemente, la amenaza es que incremente la brecha porque no haya recursos suficientes para poder adaptarse a la nueva situación. Claro que existe, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos un escenario en el que haya igualdad de oportunidades o mecanismos que te permitan hacer este tipo de actualización? Pero yo creo que aquí las administraciones públicas tienen muchísimo que decir y en los programas que se puedan implementar, tanto estatales como autonómicos, ahí hay muchísimo que hacer. Está clarísimo que vamos a un escenario muchísimo más digital, eso es obvio, o sea, no creo que haya mucha duda de esto. Entonces, el empezar pues con los
pagos, empezar con las reservas, empezar con tecnologías que sean más sencillas de implementar, digamos, van a ir dando pasos. Entonces habría que hacer y el Invatur, yo creo que en esto ha sido un ejemplo siempre. Creo que aquí tiene también una oportunidad de trabajo importante de hacer un roadmap a las empresas turísticas para que vean cuáles son la línea, ¿no?, a seguir. Desde esas implementaciones que pudieran ser más sencillas con una serie de tecnologías, digamos, básicas y que no cuesten mucho, hasta ver también cómo se las guía para una digitalización más profunda y llegar a un escenario más contactless, ¿no? Sí, yo creo que sí. Recojo el guante porque me parece buena propuesta. En línea de lo que hemos hecho en años anteriores, vosotros conocéis bien uno de los trabajos que hemos hecho, que es el de playas inteligentes, tratar de modelizar qué tecnología se puede aplicar, pero en este caso para empresas, incluso tratar de aterrizarlo por subsectores, porque es una buena opción. Otra cosa es que nos atrevamos a pronosticar en cuánto tiempo se va a estar adaptado, preparado el sector turístico para abordar esta ola de digitalización, que eso ya es más complicado, pero quizá esto le toca a otras instancias más superiores que en línea con el planteamiento de líneas de apoyo económico vayan preedificando ese aterrizaje a la tecnología de cada subsector, porque yo no me atrevería a hablar de en cuánto tiempo, como preguntan por el chat, se va a realizar esa reconversión del sector al nuevo escenario. La verdad es que el sector lleva reconvirtiéndose o intentando adaptarse ya a esto que ha venido ahora, cosa de 10 años. Yo creo que desde que nacimos los centros tecnológicos como el nuestro y como nuestros primos o hermanos gemelos de otras comunidades autónomas, nacimos con esa vocación. Y fijaros, en 10 años, poco a poco ha ido, yo creo que hemos ido dando pasitos, pero ha tenido que llegar un momento como este para que realmente todo el mundo diga, uy, que lo que teníamos que hacer ayer, antes de ayer, ya no vamos a poder hacerlo ni hoy ni mañana, es que nos ha sobrepasado. Entonces es un poco difícil también de pronosticar, la verdad. Nos comentan por aquí, perdón. Sí. No, pero perdón. Precisamente te prioriza, ¿no?, este tipo de acciones, ¿no?, que parecían que eran como muy optativas, ¿no?, de mejora del rendimiento, de la productividad, del establecimiento hotelero, del museo, de lo que sea, ¿no? Pero es que ahora mismo hay otro condicionante más imperioso, ¿no?, que te está diciendo, oye, estas tecnologías que las tenéis aquí encima de la mesa te van a permitir precisamente pues ganar este tipo de sellos, ¿no?, de saludables y seguros. Sí. Nos comentan por aquí que en qué situación queda la Ley de Orgánica de Protección de Datos con respecto a sistemas, por ejemplo, como los de reconocimiento facial. Bueno, digamos que estos sistemas, como se están implantando, igual que los sistemas de tracking, están respetando el anonimato. Yo en los que conozco, ¿no?, que se están haciendo. Esto no es otros países, digamos, donde el tratamiento del reconocimiento facial se está empleando, se está elevando, se está transmitiendo a otras bases de datos. Aquí hay un concepto que es muy potente, que es el del edge computing, es decir, el procesamiento local de las imágenes sin necesidad. Si vas a hacer un conteo de gente en una playa, por poner un caso, evidentemente tú no tienes por qué estar haciendo reconocimiento ni grabando las imágenes. Lo que tiene que hacer la cámara con su capacidad de procesamiento es contar el dato que tú quieres determinar. Igualmente, pues las aplicaciones que se están desarrollando sobre el tracking de personas, sobre todo las de contacto, ¿no?, a la hora de hacer un seguimiento de con quién has estado, porque se ha podido transmitir la enfermedad o te la han podido transmitir y todo esto. De nuevo aquí la petición voluntaria de intervención en el sistema se está haciendo. Bueno, los casos de Corea del Sur, que son los que más se desarrollaron al principio de la crisis, ya lo hacían así. No vamos a contar los negativos de otros países, pero evidentemente España se adapta más a un modelo en ese sentido de voluntariedad por parte de la persona, de dar sus datos, de contribuir con sus datos, precisamente a hacer un seguimiento óptimo de la propagación del virus. Sí, ahí de una manera muy breve, David, simplemente de comentar que todo el ecosistema que se ha mostrado, tanto un poco a nivel general como a nivel luego de soluciones concretas,
como habéis visto, la mayoría de ellas son soluciones que estaban y que poco tienen que ver con implementar nuevos usos y que obligue a introducir datos, ¿no? Es decir, prácticamente el acceso a un autobús, a un taxi, el pago de algo concreto en la playa. Es decir, son cuestiones que ya estaban ahí y que simplemente lo que se está haciendo es ordenar o la lectura a través de código o todo este tipo de procesos. Evidentemente, si hay una cuestión que se está poniendo en duda, que por ejemplo es el control de los accesos, pues a nivel del tema de temperaturas, algún tipo de cuestiones concretas, pero incluso la propia experiencia de usuario que esté dentro incluso de los establecimientos, los eventos y tal, está dentro de la anonimización, entre comillas, que pueda llegar a tener cuando tú eres dueño de un brazalete o cualquier elemento o tarjeta digital para el uso, ¿no? Yo creo que en eso no es una tecnología que aporte una disrupción y que excesivamente grande y que genere tensiones en el tema de la protección de los datos, ¿no? Sí, sí, sí. Hay dos cuestiones más. Una de ellas viene de una compañera de la Turismo de Denia, de María Amor, que esta se la respondo yo. Ella pregunta por cómo va a ser la implementación del Turismo, cómo se va a abordar. Un segundo, me están llamando para esto. ¿Cómo se va a abordar y quién la promoverá? Esto, obviamente, promoverla la debe promover Turisme a través del Invatur. En eso estamos ahora mismo dibujando un nuevo modelo de DMO, de organismo de gestión del destino, un informe que tendremos para mediados de junio, donde podremos visualizar diferentes escenarios, diferentes tipologías de tecnología, de cambios, más que de tipología de tecnología, que debe abordar la gestión de un destino turístico. La idea es que con ese informe, un poco siguiendo la línea de los trabajos que venimos haciendo, podamos luego aterrizar a partir de ahí cada escenario con formación, talleres, recomendaciones, ayuda a todos los destinos que forman parte de la red de destinos inteligentes de la Comunidad Valenciana. Y ya a partir de ahí, bueno, la intención es seguir financiando tecnología a través del programa de ayudas a municipios, etcétera, etcétera. Pero un poco seguiremos la misma línea en la que hemos venido trabajando habitualmente. Y por último, y para cerrar ya, porque se nos va el tiempo y tenemos ahora en un ratito otro webinar muy interesante también para destinos, que vamos a hablar sobre las primeras recomendaciones del ICTE para el uso de playas, que nos tienen a todos así como obviamente muy tensos. Patricia Santa Teresa comenta, y es una cuestión la que comenta ella que me hace recordar a la reunión de trabajo que tuvimos antes de ayer del grupo de accesibilidad a la red de destinos inteligentes. Convocamos al grupo de accesibilidad para tratar, entre otros temas, la participación, la incorporación de Predif, que se ha incorporado también como organismo adherido. Y hablamos sobre la oportunidad que puede suponer toda esta ola de digitalización para el público, para las personas con diversidad funcional. Quizás estamos en el momento, con cualquier tipo de diversidad funcional, como aquí Patricia plantea, invidentes, pero igual es el momento también para reforzar la atención, la adaptación de recursos, de productos para este segmento de mercado. ¿Cómo lo veis? Duda. Indudablemente, hace poco, días antes del confinamiento, tuve la oportunidad de participar en un congreso nacional con uno de los mayores representantes de España de accesibilidad en su amplio sentido, y hablando un poco del papel que podía jugar la tecnología. En este caso estaba un poco aplicado al ámbito de la gobernanza, pero sin duda, digamos que lo que ahora mismo hay que plantear ya no es que se tenga oportunidad sino que a partir de ella tiene que ser accesible 100%, y lo demás, lo que no esté es una excepción. O sea, es decir, no plantearlo como algo completamente novedoso, ¿no? Precisamente esta tecnología permite la integración total. Entonces, yo sí que invito, y en este caso teniendo aquí a Adolfo, que a toda la industria tecnológica asociada al turismo, que eso no venga como un atributo de marketing extraordinario, sino que forme parte digamos, del listado de atributos que tiene que tener cada tecnología, y por supuesto que se incluya, pero de una manera clara, porque al final esta oportunidad realmente
es una opción que ya era necesaria antes del COVID, ¿no? Sí, claramente, ¿no? Y lo hemos también debatido, ¿no? Con el Invatur, ¿no? De tecnología, digamos, que te permitían la accesibilidad en entornos naturales, ¿no? Era uno de los aspectos, de los pilares, ¿no? que reconocíamos. Pues sí, yo creo que esto es una cuestión básica que tenemos que tener en cuenta. Recordad que ya el año pasado en el Digital Tourist de Benidorm tratamos este asunto y tuvimos un proyecto muy bonito de la ONCE en el uso precisamente de audioguías con balizas para hacer el seguimiento en el Camino de Santiago. No sé si recordáis este ejemplo. Pero sí, como dice Francisco, deberíamos incidir más fuertemente en este aspecto y me lo anoto para tratarlo internamente hacia el sector y evidentemente para tratarlo en los foros adecuados, ¿no? Por ejemplo, el Digital Tourist, que por cierto, aprovecho para deciros que mantenemos. Ay, se ha pausado. Se ha puesto en pausa. ¿Te has pausado? Sí, no, que ha entrado una llamada y es el iPad y me altera el contenido. Lo que os decía, ¿no? Que el Digital Tourist de este año lo mantenemos. Creemos todavía que se puede hacer físicamente utilizando todo este tipo de tecnologías y distanciamiento. Vamos a ver cómo, si para la fecha, que es 15 y 16 de octubre, estamos suficientemente preparados y trataremos de nuevo el aspecto de la accesibilidad como no puede ser de otra manera. Pues ya lo has abordado tú, pero yo te iba a invitar a que aprovecharas el momento para hablar de fechas y hablar del nuevo formato del digital que hay previsto para este año. Si quieres hacer algún apunte más para cerrar. Hombre, lo que sí estamos previendo es que si las circunstancias no lo permitieran, la parte digital la estamos reforzando tremendamente. No nos gustaría que fuera un evento puramente digital, evidentemente queremos hacerlo físico y creemos que se podrá hacer con las convenientes medidas de seguridad que tengamos en ese momento. Octubre todavía hay tiempo, amén del famoso rebrote, ¿no? Que mucha gente vaticina, ¿no? Porque esperemos que no se produzca. ¿Que va a haber o que no? Que no, esperemos que no. Hombre, esperemos que no haya rebrote, ¿no? La idea que tenemos es hacerlo así. Vamos a incidir muchísimo este año también con la economía del dato. O sea, el año pasado ya la tocamos, fue uno de los platos fuertes. Este año va a ser el tratamiento muy fuerte. Y vamos a orientarlo, evidentemente, en todos los aspectos que tratamos el año pasado a la economía turística post-COVID. Es el foco que le estamos dando. Hicimos una rueda de prensa la semana pasada y también deciros que hemos anunciado 5 categorías de premios, que probablemente vamos a hacer un lanzamiento oficial con lanzamiento de las bases y con un jurado de gente pues importante, ¿no? Evidentemente también de la comunidad valenciana vamos a tener en el jurado a representantes y os animo a todos a que presentéis candidaturas a estos premios que este año van a estar, digamos, bastante mejor reglados que el año pasado, que fue la primera, digamos, emisión de los premios. Así que animaros el 15 y 16 de octubre a participar y a tener un papel más activo. En breve vamos a sacar también las temáticas a tratar. Muy bien, pues nada más. Agradeceros nuevamente el rato que nos habéis dedicado y nada, ya sabéis que sois bienvenidos siempre a las actividades de turismo del Invatur. Muchas gracias, Adrián. Muchas gracias. Gracias al resto por haber estado ahí y os recordamos que el jueves que viene, 28, tenemos el último webinar de este primer ciclo de webinars destinados a destinos inteligentes, que será sobre gobernanza en detalle. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues nada, gracias a todos. Hasta luego. Un saludo. Hasta luego.